Bien, jóvenes, continuamos con la explicación de la segunda parte del tema capítulo 3, Geodesia. Ahora vamos a hablar acerca de los círculos imaginarios. Cuando hablamos de los círculos imaginarios, también estamos hablando de trazos o divisiones que van a tener ya una longitud establecida, es decir, van a tener un recorrido, a diferencia de los puntos imaginarios que, como su propio nombre lo indica, solo son puntos, pues ya desde las líneas imaginarias ya hablamos de trazos imaginarios que tienen una longitud. Esto obviamente obedece a la forma y a las dimensiones de la superficie terrestre. Cuando hablamos de los círculos imaginarios, estamos hablando de los trazos que van a recorrer la esfera supremamente, o en todo caso van a recorrer la superficie casi esférica de la Tierra, ¿no? Estamos hablando de casi esférica porque en realidad no es una esfera, ¿no? La figura de la Tierra es más un geoide, es decir, tiene forma pues esférica, pero tiene abultamientos en determinados espacios, ¿no? Gracias al movimiento de rotación. Cuando hablamos entonces de los círculos imaginarios, tenemos el primer círculo imaginario que es el círculo ecuatorial. Al círculo ecuatorial se le conoce también como la línea ecuatorial, se le conoce como el paralelo base o se le conoce como el círculo máximo. ¿Cuánto mide el círculo ecuatorial? Mide 40.075 kilómetros aproximadamente. Es el círculo de mayor longitud, es decir, cuando hablamos de círculos, no existirá otro círculo de mayor tamaño que el círculo ecuatorial. ¿Por qué? Porque obviamente el círculo ecuatorial está localizado justo en la parte más abultada de la Tierra. De allí que los otros espacios o territorios en los cuales se pueda trazar un círculo, pues no van a tener esa extensión porque ya no van a pasar por la zona más abultada o en todo caso la zona de mayor ensanchamiento. Cuando hablamos nosotros de los círculos imaginarios y hablamos del círculo ecuatorial, debemos de tomar como referencia que el círculo ecuatorial es muy importante porque después del círculo ecuatorial se desprenden otros círculos imaginarios que van a recibir el nombre de paralelos. ¿Por qué paralelos? Porque justamente van a estar paralelos al círculo ecuatorial. Claro está que ya no van a tener su misma longitud, o en todo caso su misma extensión. Van a ir disminuyendo su tamaño hasta llegar a los puntos tanto polo geográfico norte como polo geográfico sur. El círculo ecuatorial es importante porque divide al planeta en dos hemisferios. Tenemos el hemisferio norte, también llamado hemisferio boreal, septentrional, continental o ártico, y el hemisferio sur, también llamado austral, meridional, marítimo y antártico. Es importante también dejar como referencia que el círculo ecuatorial permite la existencia de una coordenada geográfica llamada latitud. De ese veremos más adelante. Digamos, ahí está. Por ejemplo, ¿no? En la imagen podemos observar que el círculo ecuatorial es la línea base, por eso está ubicado con 0 grados, y de allí los círculos que van a desplazarse o van a aparecer hacia la parte norte o hacia la parte sur, van a ser círculos obviamente de menor extensión, hasta llegar al polo geográfico norte y polo geográfico sur. ¿Cuál es el recorrido del círculo ecuatorial? Veamos, ¿no? El círculo ecuatorial recorre el centro de la Tierra y divide el planeta en dos hemisferios. ¿Por qué sectores continentales pasa el círculo ecuatorial? Es decir, ¿por qué continentes pasa el círculo ecuatorial? Si nosotros observamos la línea amarilla que representa el círculo ecuatorial, podemos llegar a la conclusión que recorre tres continentes. Recorre América en su sector sur, es decir, América del Sur, recorre el continente africano y también recorre el continente asiático, básicamente el país de Indonesia. Ahora, como habíamos dicho, el círculo ecuatorial divide el planeta en dos hemisferios, pero si nosotros observamos alrededor, es decir, tanto arriba como abajo de la línea amarilla que representa el círculo imaginario, existe pues una franja terrestre sombreada. Esta franja terrestre sombreada es la zona tropical. Entonces, esta zona tropical va a también dividirse en dos sectores. Tenemos por un lado el sector tropical norte y el sector tropical sur. ¿Qué significa? Toda la franja de color plomo que estamos observando en el mapa es la zona tropical del planeta. Obviamente esta zona tropical está cerca al círculo ecuatorial, que es el lugar donde los rayos solares inciden con una mayor intensidad. Entonces, esta zona que está sombreada de plomo es denominada zona tropical.
¿Por qué? Porque vamos a encontrar nosotros pues elevadas temperaturas, pero también condiciones climáticas, por ejemplo, que van a permitir la existencia de bosques y de abundante vegetación, como por ejemplo la región amazónica en nuestro país, que forma parte de este sector. Continuamos. Otro grupo de círculos imaginarios de todos los paralelos que van a desprenderse del círculo ecuatorial, vamos a encontrar dos grupos de paralelos importantes. Uno de ellos se llamará trópico y los otros se llamarán círculos polares. Los veremos más adelante. Los trópicos son líneas o en este caso círculos imaginarios que van a estar localizados a los 23 grados con 27 minutos de latitud tanto norte como sur. Veamos en la imagen, tenemos igual la imagen del planeta y sobre esta imagen nosotros lo que vamos a hacer es trazar ambos trópicos. Tenemos el trópico de Cáncer, ubicado a los 23 grados con 27 minutos de latitud norte, y tenemos el trópico de Capricornio, que está localizado a los 23 grados con 27 minutos de latitud sur. Estos trópicos significan el final de la zona tropical, pero también el inicio de las zonas templadas. Las zonas templadas son las regiones, son los espacios que ustedes están viendo sombreados de plomo, por ejemplo. Pero a diferencia del mapa anterior, pues estos espacios ya no van a estar cerca al Ecuador, sino que estos espacios van a localizarse pues hacia otras latitudes. Cuando hablamos entonces del trópico de Cáncer y del trópico de Capricornio, hablamos de divisiones imaginarias de círculos que son el fin de la zona tropical, pero el inicio de la zona templada. Es decir, la zona templada del planeta es una región donde las temperaturas cambian de forma muy significativa. Es decir, se puede evidenciar, se puede conocer el cambio que en este caso existe. A diferencia pues de la zona tropical, donde las condiciones climáticas pues permiten distinguir las estaciones, pero por su inicio astronómico, pero no necesariamente vamos a encontrar presencia de estaciones muy marcadas en estas regiones. Sin embargo, ya en las zonas templadas, pues aquí sí, debido a su ubicación, vamos a encontrar una diferencia entre el verano, el otoño, el invierno y la primavera. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de los trópicos, ellos, como hemos dicho hace un momento, son el inicio de la zona templada, pero como sabemos el planeta está dividido en dos sectores, sector norte y sur. Entonces vamos a hablar de una zona templada al norte y una zona templada al sur. Tenemos entonces la zona templada norte y la zona templada sur. Es importante entender lo siguiente, que los trópicos son divisiones imaginarias en donde una vez en el año los rayos solares caen perpendicularmente y esto permitirá el inicio de las estaciones extremas. Por ejemplo, ¿no? El 21 de junio de todos los años, los rayos solares caen perpendiculares sobre el trópico de Cáncer, lo que marca el inicio del verano para el hemisferio norte. Pero ese mismo día, simultáneamente, en el hemisferio sur, los rayos solares no van a caer perpendiculares en el trópico de Capricornio. Por lo tanto, el nivel de temperatura va a descender. Entonces, ese mismo día, el 21 de junio, que los rayos solares caen perpendiculares sobre el trópico de Cáncer, iniciará el verano para el hemisferio norte, pero iniciará el invierno para el hemisferio sur. Pasados 6 meses, el proceso astronómico cambia. Es decir, sobre el trópico de Capricornio, los rayos solares caerán formando un ángulo de 90 grados y se iniciará entonces para el hemisferio sur la estación de verano. Pero ese mismo día, en este caso en el trópico de Cáncer, los rayos solares ya no van a caer perpendiculares, al contrario, van a estar mucho más alejados. Esto significa entonces que las temperaturas van a descender. Por lo tanto, el 21 de diciembre, mientras que en el hemisferio sur iniciamos el verano, en el hemisferio norte estaríamos iniciando el invierno. ¿Sí? Entonces, de alguna forma se entiende que festividades como por ejemplo Navidad o Año Nuevo en determinados países tenga condiciones climáticas distintas. Por ejemplo, en América del Norte, en gran parte de Europa y Asia también,
En este caso, las festividades como la Navidad o festividades como el Año Nuevo se celebran bajo condiciones extremas frías, pero en el caso del hemisferio sur, pues en este caso la Navidad se festeja bajo condiciones climáticas un poco más elevadas. Entonces, esa es la diferencia. Muy bien, continuamos. Vamos ahora con los círculos polares. Los círculos polares son círculos imaginarios que van a estar localizados a los 66 grados con 33 minutos de latitud norte y sur. Tenemos, por ejemplo, en primer lugar, el círculo polar ártico, localizado en 66 grados con 33 minutos de latitud norte, y el círculo polar antártico, que está localizado a los 66 grados con 33 minutos de latitud sur. Los círculos polares son círculos menores también, que van a determinar el fin de la zona templada, pero el inicio de la zona polar del planeta. Entonces, estamos hablando nosotros que al igual que en los casos anteriores, es decir, cuando hablábamos de la zona tropical, había una zona tropical norte y sur. Cuando hablábamos de la zona templada, había una zona templada norte y sur. En este caso también ocurrirá lo mismo. Hablaremos de una zona polar norte y una zona polar sur. Entonces aquí tenemos. La zona polar norte va desde los 66 grados con 33 minutos de latitud norte hasta el polo norte, o sea, 90 grados. Y la zona polar sur irá desde los 66 grados con 33 minutos de latitud sur hasta el polo sur. Pasamos ahora con los arcos imaginarios. Los arcos o semicírculos imaginarios también son divisiones imaginarias muy importantes. Veamos por qué. El primer arco imaginario es el llamado meridiano de Greenwich. Este arco imaginario o semicírculo imaginario también es conocido como línea internacional del cambio de hora. También se le va a llamar meridiano base. El meridiano de Greenwich permite la existencia de los meridianos, así como el ecuador o el círculo ecuatorial permite la existencia de los paralelos. El meridiano de Greenwich permite la existencia de los meridianos. ¿Cuál será la diferencia? Que cuando hablamos de los paralelos nunca van a tener el mismo tamaño o la misma longitud que el círculo ecuatorial. Pero en este caso los meridianos sí, porque los meridianos van a ir de polo a polo, registrando toda la curvatura de la Tierra. Otro aspecto importante, por ejemplo, es que el arco imaginario llamado meridiano de Greenwich permite medir, por ejemplo, la longitud, que es una coordenada geográfica. Entonces, así como el ecuador o el círculo ecuatorial me permite medir la latitud, en este caso línea imaginaria o división imaginaria llamada meridiano de Greenwich me permitirá medir la longitud. Asimismo, el meridiano de Greenwich divide el planeta en dos hemisferios. Hemisferio este, también llamado oriental o levante, y hemisferio oeste, también llamado occidental o poniente. Entonces, si observamos nosotros este arco imaginario, veremos que esa es la ubicación del meridiano de Greenwich. Así como existe el meridiano de Greenwich, existirá también otro arco imaginario exactamente a los 180 grados de Greenwich, y este se llamará antimeridiano de Greenwich. ¿Por qué? Porque está exactamente a la espalda, es decir, está en el lado opuesto, por eso se le llamará antimeridiano. A este arco imaginario también se le conoce como línea internacional del cambio de fecha. ¿Por qué? Porque al pasar esta línea yo puedo pasar de un día a otro o volver al día anterior. A este arco imaginario también se le va a llamar meridiano de 180 grados. También permite la existencia de los meridianos y define el inicio del hemisferio oeste y el fin del hemisferio oeste. Si nosotros observamos este arco imaginario y lo comparamos con los puntos, las líneas imaginarias, los radios, los diámetros, el eje polar o el eje, en este caso terrestre, lo comparamos con el círculo ecuatorial, con los trópicos, con los círculos polares, hasta con el propio meridiano de Greenwich, veremos que hay algo raro, hay algo distinto. ¿Qué significa? Significa que esta línea, como se le va a denominar línea internacional del cambio de fecha, para que no afecte o no genere fechas distintas en determinados países, se le ha trazado de tal forma que no afecte a los territorios de los países insulares por donde recorre. Principalmente hablamos de países como Oceanía. Por ese motivo que vamos a observar que estos trazos, digamos, con determinados ángulos, van a permitir que todo el territorio que está hacia un lado, tanto derecha como izquierda, mantenga una misma hora y no hayan cambios o problemas con la organización del tiempo en estos territorios. Veamos.
Cuando hablamos del recorrido, podremos decir, por ejemplo, que el recorrido del arco llamado Meridiano de Greenwich es por Europa y África. Mientras que en el caso del recorrido del el arco imaginario llamado Antimeridiano de Greenwich será por el Océano Pacífico, ¿sí? Y recorre el continente de Oceanía. Vamos ahora con las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son justamente mediciones que nos permitirán poder localizar cualquier territorio, espacio, superficie, relieve o zona poblacional. Cuando hablamos de las coordenadas geográficas tenemos dos principalmente. Tenemos la latitud, que se define como el ángulo formado por el círculo ecuatorial y cualquier punto ubicado en la superficie terrestre. La latitud va de 0 grados hasta 90 grados y puede haber latitud norte y sur. O sea, la latitud va desde el ecuador y llega o hasta el polo norte o hasta el polo sur, formando un ángulo de 90 grados como máximo. Allí tenemos ejemplos de la latitud, ¿no? Latitud norte y latitud sur. Va subiendo, mientras va subiendo, la longitud del círculo va siendo más corta, hasta convertirse en un punto, que es el polo norte y el polo sur. Tenemos después la longitud. La longitud es el ángulo formado por el meridiano de Greenwich y cualquier punto ubicado en la superficie terrestre. A diferencia de la latitud, que va hasta 90 grados, la longitud puede llegar hasta 180 grados. Y puede existir longitud oeste o longitud este. Veamos la imagen, ahí veremos el ángulo. Tenemos en este caso el meridiano de Greenwich y después cualquier punto en la Tierra formando un ángulo con él. Esa será la longitud. Y la longitud, pues, tiene como característica que va hasta los 180 grados. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, chicos, esto sería todo por el tema de esta semana. Espero que haya quedado muy claro y estaremos viéndonos próximamente. Un fuerte abrazo. Saludos.